Especie, en latín, simplemente significa tipo. Así, en el sentido más simple, las especies son tipos diferentes de organismos. Pero, ¿dónde está el límite entre un tipo y otro? En el video de hoy vamos a hablar sobre la designación de las especies. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Ernest Mayr, el renombrado biólogo evolutivo, propuso en 1940 una definición rigurosa del concepto de especie. Mayr describió a una especie biológica como un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente de manera real o potencial y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Con esto último se refiere a que miembros de distintas especies no pueden cruzarse entre sí. La posibilidad de que algunos individuos de especies diferentes tengan una progenie ocasional, como ocurre en el cruzamiento de leones y tigres en un zoológico, no es relevante como proceso natural, ya que tigres y leones no conviven en el mismo hábitat natural. Además, la progenie híbrida en general es estéril y de vida corta. A esto último alude el término exitosamente de la definición. En otras palabras, especie es el término con el que se define al conjunto de individuos semejantes que pueden reproducirse indistintamente entre sí, dando como resultado individuos viables de las mismas características. Cuando nombramos a una especie en concreto, nos referimos exclusivamente a un tipo de organismo con una combinación determinada de características que solo podemos encontrar en los individuos de su misma especie. Para que surja una nueva especie, es decir, para que ocurra especiación, debe establecerse algún mecanismo biológico que impida la reproducción entre individuos, ya sea por impedimento del apareamiento, la fecundación o de la fertilidad o viabilidad de los híbridos. Si estos mecanismos o barreras de aislamiento entre especies distintas no existiesen, a lo largo del tiempo los organismos de una especie podrían intercambiar genes con los miembros de otra especie y, en consecuencia, no retendrían las características adaptativas, fisiológicas, morfológicas y comportamentales que les permitan sobrevivir y reproducirse de manera exitosa en su medio particular. La distinción entre especies distintas es a veces problemática. Como sabemos, los seres vivos están emparentados entre sí y a veces de manera tan estrecha que es muy difícil encontrar características claras que los diferencien. Si bien el concepto biológico de especie de Mayr es ampliamente aceptado por los zoólogos, falla cuando la reproducción involucra poco o mucho intercambio sexual. Muchas plantas se reproducen en forma sexual. Además, pueden formar híbridos fértiles con otras especies. Por otra parte, las bacterias, con su variedad de formas de intercambio genético, no se ajustan netamente a esta definición. Así, aunque los botánicos y los microbiólogos usan el vocablo especie, esta representa una construcción diferente de la utilizada por los zoólogos. Como vimos en el video anterior, en el siglo XVIII, Linneo diseñó un sistema de nomenclatura conocido como el sistema binomial para designar a las especies de organismos, y estableció las principales categorías que se usan en el sistema jerárquico de la clasificación biológica. Según este sistema, el nombre científico de un organismo tiene dos partes: el nombre genérico y un epíteto específico, un adjetivo o modificador. Por convención, los nombres del género y de la especie se escriben en letra cursiva y solo la inicial del género se escribe en mayúscula. En el ejemplo de la mosca Drosophila melanogaster, el nombre del género Drosophila siempre antecede al epíteto melanogaster. El género solo puede utilizarse sin el epíteto específico en los casos en los que nos referimos al conjunto total de especies que constituyen ese género, como cuando mencionamos a todas las moscas del género Drosophila, todos los paramecios del género Paramecium o todas las plantas del género Viola. El epíteto específico carece de sentido cuando se escribe solo, ya que varias especies de diferentes géneros pueden tener ese mismo epíteto. Por ejemplo,
Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta y Thamnophis melanogaster es una culebra semiacuática. El epíteto específico melanogaster por sí solo no identifica a ninguno de los dos organismos. En un contexto en el que no haya ambigüedad posible, el nombre del género puede abreviarse con su letra inicial. Así, Drosophila melanogaster es equivalente a D. melanogaster. Desde que Linneo estableció la primera clasificación taxonómica, se han sucedido a lo largo de los años multitud de modificaciones. En cada una de ellas se han incluido nuevas especies y han desaparecido otras en función de los conocimientos de la época. La dificultad de esta tarea queda reflejada en el hecho de que todavía hoy existen fuertes discrepancias entre los especialistas en la materia, de tal manera que no se dispone aún de una clasificación de los organismos que haya sido ampliamente aceptada. Sin embargo, para denominar las especies, se utilizan en la actualidad las reglas que en su día estableció Linneo y que vimos antes en este video, el sistema binomial. En muchos casos, una misma especie está formada por un conjunto de poblaciones con características genéticas, comportamentales o morfológicas diferentes, a las que se denomina subespecies. Estas subespecies pueden constituir verdaderas especies biológicas en el futuro si logran desarrollar mecanismos de aislamiento reproductivo. Quien quiera que describa un género o una especie por primera vez tiene el privilegio de darle un nombre. Por lo general se le da un nombre relacionado con características del organismo. También se puede referir a una persona o lugar. Quien la describe no puede darle exactamente su propio nombre, pero con frecuencia le otorga el nombre de un amigo o de un colega. En el próximo video vamos a hablar sobre la taxonomía y profundizaremos en la clasificación jerárquica de los seres vivos. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.